El conflicto Rusia-Ucrania es el acontecimiento más grande del presente siglo. Nuestros seguidores en las redes sociales nos han estado diciendo que dediquemos un tiempo a este análisis. Y como es lo que hacemos, vamos a ello. Pero cuando usted quiere entender algo, no se va corriendo a buscar los hechos del presente. Más bien, la fórmula correcta es hurgar en el pasado, porque el presente no es más que su reflejo. Siendo así, pensamos antes en dos antecedentes. Primero, los antecedentes de este siglo y segundo, los antecedentes del conflicto entre estos dos países propiamente. Cuando vemos hacia el siglo XX, que es el antecedente del XXI, el resultado de analizarlo es desalentador, porque fue el más letal de la historia de la humanidad, con más de 110 millones de personas muertas, dos grandes guerras mundiales que repartieron muertes por los 5 continentes, 16 millones de muertos resultaron de la Primera Gran Guerra y 36 millones de la Segunda. Una larguísima guerra fría que sirvió para repartir más muertes a los países de la periferia y una década de los 80 caracterizada por conflictos y debilitamiento de los estados, además de guerrillas. Después de haber visto en el siglo XX la guerra de Corea, las guerras civiles de Nigeria, del Vietnam, del sur de Sudán, de Rusia, de España, la invasión india a Bangladesh, las luchas entre musulmanes e indios en la India, el genocidio de Camboya, el genocidio de Ruanda, el genocidio armenio, las guerras entre Etiopía y Eritrea, entre Irán e Irak, que sin contar las dos grandes guerras mencionadas dejaron unos 18.245.000 muertos, y hay que sumar a esos millones unos 100.000 muertos más provenientes de otros conflictos. ¿Usted cree que todo ese desastre le sirvió a la humanidad y a los poderes que la dirigen para aprender a resolver sus problemas por otra vía distinta a la de las bombas y la violencia? ¿O le habrá valido para reafirmar que ese es el único camino? El presidente ruso Vladimir Putin ha dado la respuesta a esa larga pregunta el jueves 24 de febrero del 2022, cuando decidió lanzar una operación militar especial, destruyendo con misiles la infraestructura militar ucraniana e invadiéndola con sus tropas. Los entendidos ponían su cabeza en la guillotina afirmando que era improbable, casi imposible, vivir un conflicto de esta naturaleza en pleno siglo XXI. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues vamos a tratar de ver qué hubo antes del conflicto bélico, desempolvando la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que usted conoce como Unión Soviética. Se trató del Estado federal compuesto por repúblicas socialistas que entre 1922 a 1991 ocupó el territorio del antiguo Imperio Ruso y desapareció entre el 90 y el 91 al desmembrarse en 15 repúblicas independientes, entre las que se cuentan Rusia, considerada la sucesora legal de la Unión Soviética, y Ucrania. Ucrania es un país muy grande. Cerca del 50% de su población tiene como lengua materna el ruso y se siente vinculada a Rusia, mientras que la otra mitad considera que deben y están bajo la influencia de Rusia. Ese factor complejiza bastante el tema porque ha predominado en los ucranianos una bipolaridad a la hora de decidir si su mirada debía ser hacia la Unión Europea y occidentalizarse de una vez, o mantenerse bajo la influencia de Rusia. Muchos ucranianos pensaban que era posible tener ambas cosas. Todos sabemos que si hay algo difícil en esta vida es tener todo lo que uno quiere, mucho menos cuándo y cómo uno lo quiere. Mi nombre es Iván Gatón, docente del área de las relaciones internacionales. Bienvenido, profesor, a Esfera Global. Como siempre es un placer. ¿Cuáles son los antecedentes de este conflicto? Yo creo que el antecedente fundamental es la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, URSS, en 1991. Ahí se inicia un espacio donde se rompe todo lo que fue el esquema de la Guerra Fría y donde podríamos decir que hoy vemos el resultado de que no se hicieran los arreglos o las adecuaciones del lugar cuando implosionó la URSS, para que esto no quedara como una especie de problema flotante, latente,
donde pues, Rusia entra en ese mundo que Fukuyama llamaba el de la democracia liberal, que había triunfado y que no iba a tener formas de volver atrás y que era el fin de la historia. Y sin embargo, después de Yeltsin, que fue una democracia un poco atípica porque llegó incluso a bombardear el Congreso en una medida no democrática, nos encontramos que llega un presidente que lo sustituye, que luego dice que esa Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, que la asume en cierta forma la Federación Rusa, ya habiendo salido, por supuesto, los Turkmenistán, Azerbaiyán, los países centroasiáticos, Kazajstán, Kirguistán, Tayikistán, la propia Ucrania, Georgia. Entonces, esa Federación Rusa, dice Putin, pero oiga, a nosotros nos humillaron. A veces en los temas de política internacional la gente cree que lo que vale es el idealismo. Y sucede que existe algo que se llama realismo político. Sí. Entonces hay algo que se llama geopolítica. Y la geopolítica Definiendo al mundo. es fundamental. Entonces Sí. Putin incluso decía, la peor desgracia que ocurrió en el siglo XX fue la implosión de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y entonces cuando en el año 2007, y este es un punto importante para tomar nota, cuando se hace la conferencia de seguridad de Múnich, que estaba sentado Javier Solana al frente y ponía su cara con algunos resquemores porque Putin le enrostraba que la OTAN seguía ampliándose y decía, pero ¿para qué se está ampliando la OTAN? Si se supone que nosotros estamos en una actitud de colaboración. No olvidemos nunca que lo que hace Rusia inmediatamente ocurren los atentados del 11 de septiembre es ponerse del lado de Bush. De hecho, llegó Estados Unidos a utilizar bases militares rusas, es decir, Rusia estaba en contra de los fundamentalistas musulmanes. Sí. Pero a todo esto, lo que debemos ver es cómo se habla de una ampliación de la OTAN, esa ampliación de la OTAN es ya lo sin que... sentido, debería no tener ningún sentido. Porque si estaba el Pacto de Varsovia, y del Pacto de Varsovia, todos los países que pertenecían al mismo, exceptuando la Federación Rusa, es el único que ahora no pertenece a la OTAN. Entonces, ¿qué usted va a decir si lo invitan a un almuerzo y usted no está en la mesa? Que usted es parte del menú. Claro. Es decir, la lógica de un Totalmente. país como Rusia que llegó a tener una doctrina política o geopolítica desde Catalina la Grande, que decía que la mejor forma de defender sus fronteras es expandiéndola, porque hay que ver esto desde la perspectiva de imperios, Sí. no desde nuestra ética. Sí. Esto hay que verlo en una Rusia que llegaba a Alaska y a Vancouver. Sí. Es decir, esto hay que verlo en una Rusia. Un sentimiento imperial que no muere. Entonces Putin lo que dice es, pero oigan, ustedes me están expandiendo la OTAN. Entonces ahí es la advertencia con Abjasia y Osetia. No tenía otra opción Putin, ¿no? Porque ahora se quiere demonizar mucho su figura, pero le dejaron otra opción. Mire, el personaje de Putin, que mucha gente ahora, me sorprende que la gente de izquierda lo quiere presentar como si fuese el Che Guevara del siglo XXI. Algo que tampoco, nada que ver. Putin es un hombre que viene de los servicios de inteligencia, que nada tiene que ver con un pensamiento progresista. Putin es un hombre ruso, ortodoxo, capitalista, que se llevó muy bien con los capitalistas. Ahora, el problema de Putin, y por eso lo de Abjasia y lo de Osetia con Georgia, es que cuando le dicen que Georgia, por donde pasan unas redes de tuberías de gas y una posición, por eso la geopolítica, geoestratégica, ¿qué hizo? Fue, invadió y bombardeó. ¿Y eso fue cuándo? Eso fue en el año 2008. Venía advirtiendo. Y cuando se habló de la ampliación de la OTAN a Ucrania, digo, pero yo hice un acuerdo y el acuerdo fue cuando asumí las armas atómicas
que tenía Ucrania, que era el tercer país en poderío atómico del mundo en ese momento, cuando implosiona la URSS, de que yo como Rusia tenía que dejarme una salida a un mar de aguas calientes, y por eso lo de Crimea. Y se hizo un acuerdo a 40 años. Sí. Y eso todo fue pacífico. Pero ahí estaban los militares rusos, que no fue que invadieron a Crimea, sino que sacaron a los ucranianos que habían viviendo en Crimea. Porque hay que ser más explícito con la gente. No es justificar a Putin, es conocer cómo funciona la geopolítica y cómo a él luego, con lo del Donbass, Yanukovych es un presidente prorruso, pero la Unión Europea le hace una oferta económica y entonces Putin le hace otra oferta y le dice, mira, tú no puedes salir de mi esfera de influencia. Kissinger, que es un hombre que nació con la licenciatura aprobada, dice inmediatamente, hey, no inventen con Ucrania, es una esfera de influencia natural de Rusia. De hecho, la Rusia blanca es Bielorrusia, Ucrania y Rusia. ¿Quién está con quién en esta guerra? No, en esta guerra lo que estamos viendo es un mundo que está naciendo multipolar, donde no se le ha querido decir a la gente que esto no es un tema ideológico, que esto no es un tema de la humanidad, es un asunto de intereses de Putin y sus grupos que tienen una perspectiva geopolítica y económica, y del otro lado una gran irresponsabilidad de no haberle advertido a Ucrania de que te vamos a dejar que tú pelees hasta el último hombre. Es decir, tú representas la democracia y la seguridad de los países que tenemos los valores liberales, pero te estamos sacrificando en el altar de nuestros valores, pudiendo haberte asistido en el momento que era oportuno, que era cuando Rusia estaba débil. Pero ¿por qué ahora, donde estamos viendo que China, India son ejes de poder, donde ya la Unión Europea de aquí a 20 años, quizás Alemania esté entre los países del G7, donde estamos viendo nuevos actores y una nueva reconfiguración de la política internacional? ¿No sería esta situación de Ucrania la más fiel expresión de la violencia como partera de la historia, y como en su momento advirtiera el profesor Juan Bosch, de que, como decía el presidente Eisenhower, la peor amenaza para la democracia iba a ser el complejo militar industrial? Porque a todo esto venimos con una inflación provocada por la pérdida de la logística que ha provocado el COVID-19, y sin embargo nos metemos en una guerra que está afectando indirectamente. Todavía no le estamos sintiendo. O sea, estamos hablando de inflación, pero señores, la cosecha de maíz, la cosecha de soya, la cosecha de trigo, tanto de Rusia como de Ucrania, la vamos a comenzar a sentir más es el próximo año. ¿Por qué llevar al mundo, después que estaba arrodillado por el COVID-19, a una guerra que ha afectado todos los sectores económicos del planeta, desde el sector financiero hasta el sector alimenticio? Vamos a ir a una pausa de comerciales y retornamos respondiendo a esa pregunta. Continuamos.
Más que vecinos, hay quienes desde Rusia ven a Ucrania como un hermano menor, lo que explica la incapacidad que muestran las altas autoridades rusas desde la cultura imperial predominante en ese país para aceptar a una Ucrania independiente. Para ellos es algo similar a una humillación, un desaire y, peor aún, su occidentalización vista como un acercamiento a los Estados Unidos es considerada una amenaza. El 2008 marcó un punto de inflexión importante en esa consideración porque ejerciendo su independencia en las relaciones internacionales, Ucrania es invitada a integrarse a la Organización del Tratado del Atlántico Norte, lo que se conoce por sus siglas como la OTAN. Y eso no agradó al presidente Vladimir Putin, conocedor de la posición estratégica de Ucrania en Europa. Sin embargo, la aceptación a dicha invitación se contuvo en 2013 con el presidente ucraniano y prorruso Víktor Yanukovych, quien suspendió la firma de un acuerdo de asociación con la Unión Europea previsto para el 29 de noviembre a causa de las presiones de Rusia y gracias a las importantes contrapartidas económicas que recibió por ello. Pero esto le costó al presidente la huida forzosa de su país al tener que enfrentar el descontento de los ucranianos, sobre todo los del oeste, que estallaron en protestas el 24 de noviembre de 2013 en la Plaza de la Independencia de Kiev y se fueron extendiendo en gran parte del país entre europeístas y derechistas. Manifestaciones estas, denominadas Euromaidán, en contra del gobierno de Yanukovych, al que pedían restablecer el diálogo con la Unión Europea. Resultaron muertas al menos 100 personas a manos de las fuerzas de seguridad ucranianas. Esos infortunios propiciaron enfrentamientos entre prorrusos y partidarios de Ucrania en la capital de Crimea, lo que fue aprovechado por Putin para penetrar en dicho territorio, que goza de una atractiva ubicación estratégica para forzar su anexión a Rusia. El 16 de marzo del 2014 se celebra un referéndum en Crimea, en el que, en medio de acusaciones de fraude, vence la anexión a Rusia por más del 97% de los votos. 2 días después, Putin firma la incorporación de la península de Ucrania a su territorio, lo que la comunidad internacional no reconoció y provocó un punto crítico en las relaciones de Rusia con Occidente. Es cuando la OTAN congela su colaboración con Moscú y la Unión Europea y Estados Unidos le imponen sanciones económicas duras aún vigentes. Crimea es importante para los rusos porque allí se encuentra su principal base naval y desde la independencia de Ucrania, Moscú pagaba una tasa anual a Kiev que desaparecería con la anexión. Entre abril y mayo de 2014, los mismos acontecimientos de Crimea se reproducen en la región ucraniana de Donbass. En mayo, grupos separatistas de Donetsk y Lugansk autoproclaman sendas repúblicas populares y reclaman integrarse en Rusia. El este de Ucrania se convierte así en el escenario de la última guerra de Europa entre los separatistas prorrusos, con apoyo político y militar de Moscú, y el ejército ucraniano. El 17 de julio de 2014, un misil ruso derriba el vuelo MH17 de Malaysia Airlines y mata a sus 298 ocupantes cuando el avión sobrevolaba la región de Donetsk. El 5 de septiembre de 2015, Ucrania, Rusia y representantes separatistas de Donetsk y Lugansk firman en Minsk un acuerdo para poner fin a la guerra bajo los auspicios de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa. El 10 de diciembre de 2019, Putin y el nuevo presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, acuerdan en París retomar el proceso de paz en Ucrania. Pero estos largos y costosos intentos para lograr la paz y cese al fuego entre ambos países fueron estériles. Entre enero y abril de 2021, Rusia comienza a trasladar tropas a sus fronteras con Ucrania y a la península de Crimea, en el hecho que el secretario general de la OTAN, Stoltenberg, define como la mayor acumulación de tropas rusas desde la anexión de Crimea. 46 estados y organizaciones, entre ellas la OTAN, firman en Kiev la plataforma de Crimea en la que Occidente exige a Rusia la devolución de la península de Ucrania y a finales del 2021 la Unión Europea amenaza a Rusia con sanciones enormes si invade a Ucrania.
Pero visto lo visto, a Putin le entraron por un oído y le salieron por el otro, si es que alguna vez le entraron. Converso con el profesor Iván Gatón en Esfera Global sobre el conflicto Rusia-Ucrania. Y antes de irnos a la pausa, hablábamos de lo innecesaria que era esta situación bélica que se ha desatado y de la inflación, de las consecuencias económicas, todas innecesarias. Pero ¿qué obligó a Putin a actuar? ¿Esto era evitable? Sí, lo primero es recordar que Putin es un hombre que viene de los servicios de inteligencia, que no es un santo, y que ese pensamiento de él es geopolítico. Y si la organización del Tratado del Atlántico Norte es una organización eminentemente militar, y en un momento que se suponía que estábamos hablando solamente de comercio, ¿por qué seguir ampliando la OTAN y exigiéndole a los países miembros de la OTAN que invirtieran un mínimo de un 2% del Producto Interno Bruto en armas? La gente no se está dando cuenta de que estamos en una escalada armamentista en medio de una guerra que la historia nos demuestra que los procesos nadie los maneja, que hemos desatado una guerra donde hay bases nucleares o armamento nuclear, y que hay un canciller ruso muy bien informado que se atreve a decir que estamos ante la inminencia de una guerra que tenga matices nucleares, de que estamos viendo a una Alemania que ya casi va a invertir el 3% del Producto Interno Bruto en armas. Pero mientras tanto tenemos a la gente de Yemen en guerra hace mucho tiempo, con casi 2 millones de niños muriéndose de desnutrición, pero que el trigo, el poco que llega de Ucrania y que no va a llegar ahora. Tenemos a gran parte de la población mundial con un problema serio de alimentación, de seguridad alimentaria. Tenemos una población mundial que estaba acogotada ya por 2 años casi de confinamiento por la COVID-19, con un alto nivel de desempleo, y que no nos digan a nosotros, los simples mortales, aquellos que mecen la cuna de este planeta que es la humanidad, que no podían ponerse de acuerdo en sus intereses. ¿Qué prevaleció? ¿Prevaleció la terquedad, los intereses, o definitivamente la diplomacia no sirve para nada? Bueno, aquí siempre prevalece algo que es la codicia. Y la codicia, yo creo que un símil para la gente que somos de campo, son los cerdos, Sí. que se comen hasta sus propios excrementos, pero no dejan de comer. Porque la codicia es infinita y no ven más allá. Y esto también demuestra, evidentemente, la tragedia de Ucrania, que es la tragedia del mundo entero, la deshumanización que vive la sociedad actual. Todo el mundo está viendo esta guerra como si fuese una película y no está viendo las implicaciones que esto está teniendo para las futuras generaciones, cuando ya la visión kantiana de un idealismo en las relaciones internacionales, de una paz perpetua. Eso colapsó. Pero ahora tenemos un mundo improbable. jovesiano donde va a funcionar el darwinismo, Sí. de que el más fuerte eliminará el más débil. Sí, sí. Profesor, según los hechos recientes, ¿qué se espera que suceda en los próximos días? Bueno, se está apostando a que la guerra continúe por mucho tiempo. No sé cómo la humanidad en su conjunto podrá soportar los efectos colaterales de una guerra prolongada en Ucrania, donde no se ve una salida a un acuerdo de paz de ambos lados. ¿Quiénes se benefician por detrás? Detrás siempre se va a estar beneficiando el complejo militar industrial, detrás siempre se va a estar beneficiando la gente que hace contrabando, detrás se van a estar beneficiando los sectores que nunca han creído ni respetado la vida y la dignidad humana, porque hacer que más de 9 millones de ucranianos tengan que moverse de sus hogares e irse a dejar su espacio vital, porque no pudieron ponerse de acuerdo las grandes potencias, eso indica
que hay unos sectores ahí que entienden que hay seres humanos que simplemente estamos de más. ¿Cómo podrá Rusia restaurar su imagen internacional? ¿Lo logrará? Eso es difícil porque a todo esto nos están vendiendo una rusofobia. Es decir, tendremos que prescindir de Gogol, de Dostoyevsky, de Tolstoy, tendremos que prescindir del país más grande del planeta. Son 17 millones de kilómetros cuadrados. Estamos en un mundo globalizado y estamos hablando de que vamos a prescindir del tercer mayor productor de petróleo del planeta. Vamos a prescindir de uno de los principales productores de alimentos del mundo. Eso es irreal. Entonces, lo que estamos es aupando en pleno siglo XXI, mayor división entre los seres humanos y tratando, sobre todo, de sembrar cizaña en un mundo que el problema no debería ser una disputa entre Rusia, Ucrania, la OTAN, debería ser el cambio climático. Debería ser el problema, digamos, fundamental que tiene la humanidad de los desafíos energéticos. Las migraciones. Las migraciones, 200 millones de gente moviéndose alrededor del planeta. Entonces usted me está cambiando la agenda de lo realmente importante para beneficiar a un grupo de especuladores y vendedores de armas y gente que juegan a la política como si fuesen adolescentes, porque la irresponsabilidad histórica de esta guerra hoy se va a ver en términos de los historiadores del futuro como adolescentes que jugaban a ser políticos. O gente que ya no tiene mucha opción de vida porque están cerrando sus vidas, ¿eh? Vemos ahí las fechas de nacimiento. Gracias, profesor, por esta interesante entrevista. Bueno. Continuamos. A principios de 2022 se celebran dos reuniones, una entre Washington y Moscú el 11 de enero en Ginebra, Suiza, y la otra celebrada al día siguiente, el 12 de enero, entre la OTAN y Rusia, de las que no se obtuvo ningún avance en las negociaciones de paz. Moscú informa del inicio de unas maniobras militares en el sur de Rusia, el Cáucaso y Crimea.
Iniciando febrero de 2022, Estados Unidos y la OTAN rechazan firmar un tratado bilateral sobre seguridad en Europa con Rusia y también cerrar la puerta a una futura incorporación de Ucrania a la Alianza Atlántica. Entiéndase que estas eran las principales condiciones de Rusia para poner fin a la crisis de Ucrania. El viernes 4 de febrero, Rusia tomó el control de la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania, después de esta ser atacada con fuego de artillería. Situación que produjo una gran preocupación a nivel mundial y que la ONU calificó de inaceptable y altamente irresponsable. Febrero finaliza con el reconocimiento firmado de Putin de las regiones prorrusas ucranianas de Donetsk y Lugansk y el envío de tropas rusas a la zona. La Unión Europea condenó en bloque dicho movimiento y anunció la puesta en marcha de contundentes sanciones a Rusia, igual que lo hizo Estados Unidos. El anuncio de Putin, que había defendido fervientemente los acuerdos de paz para el Donbass, dinamita con su firma parte de la acción diplomática, a la vez que recrudece el conflicto en Ucrania y eleva la tensión con Occidente, que ya estaba en un punto álgido. Y de ahí en adelante viene una guerra por el gas y su control. En febrero 22, Alemania suspende la certificación del polémico gasoducto Nord Stream 2 tras el anuncio del reconocimiento por parte de Moscú de las regiones separatistas de Ucrania. Además anuncia que paralizará la aprobación de la infraestructura controlada por el gigante gasista ruso Gazprom. El 24 de febrero, el presidente ruso anuncia una operación militar especial en Donbass. Solo unos minutos después del discurso del jefe del Kremlin, emitido en todos los canales estatales rusos, se registraron fuertes explosiones en varios puntos del este de Ucrania, desde Sloviansk y Kramatorsk a Yarkov, a 30 kilómetros de la frontera rusa, incluso en Kiev, la capital. Así Rusia inicia su ataque contra Ucrania defendiendo que se trataba de una operación para desmilitarizar el país vecino sin intención de ocupación. Lo que siguió en los últimos días de febrero se resume en ofensivas desde Kiev contra infraestructuras civiles, causando al día de hoy, según Naciones Unidas, más de 2.000 muertes. Mientras los 27 Estados miembros de la Unión Europea y Estados Unidos aprobaron nuevas sanciones contra el entramado político y económico del Kremlin. El 28 de febrero, Rusia y Ucrania van a la primera ronda de negociaciones en una mesa de diálogo en Bielorrusia, junto a la frontera con Ucrania, emplazándose mutuamente a negociar. Sin embargo, las fuerzas enviadas por Putin lanzan un duro ataque contra Yarkov, la segunda capital de Ucrania y de mayoría rusoparlante. Pero es muy dispar la relación de las fuerzas militares entre Moscú y Kiev. Militares contra civiles, intentando la resistencia. Ese día, el presidente Zelensky de Ucrania solicita la adhesión del país a la Unión Europea por la vía de urgencia. Sin dejarlo respirar, al día siguiente, 1 de marzo, Vladimir Putin intensifica su ofensiva contra Ucrania, en un intento por aislar el Donbass y hacerse con el control de todo el este de Ucrania. Putin inicia intensos ataques contra la ciudad de Yarkov, mantiene el duro asedio a Mariupol y en el sur interrumpe en Gerson, en el Mar Negro. La Unión Europea sigue anunciando nuevas sanciones con carácter de urgencia contra Rusia indiferente, que ha cometido, según afirman, atrocidades que se van descubriendo según se produce la retirada de las fuerzas del Kremlin de varias ciudades ucranianas. Ucrania, confirmado por el alto comisionado de los derechos humanos, Ravina Shamdasani, ha elevado a 50 el número de civiles enterrados en Bucha, una localidad de las afueras de Kiev, tras la salida de las tropas rusas, y llevó el caso ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Hola, soy Marieta Espinal, analista de temas internacionales. Bienvenida, Marieta, Esfera Muchísimas Global. Gracias. Sobre este tema, brevemente, ¿cuáles son los antecedentes del conflicto? Bueno, el antecedente del conflicto, si nos vamos a la historia, pues podríamos decir que la independencia y la disolución de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la independencia de Ucrania, de ser miembro o parte del antiguo imperio ruso desde el año 895,
hasta convertirse en un territorio independiente y autónomo en 1991. Ese sería como el antecedente directo. Ahora bien, si vamos a fechas recientes, en base a los últimos conflictos, para el año 2013 y 2014, Rusia se disputaba con Ucrania básicamente la península de Crimea y la ciudad de Sebastopol, que luego de un consenso con la población, pues pasó a formar parte de Rusia. ¿Qué pasa? A esto se unieron movimientos de provincias en rebeldía, como se le dice en derecho internacional público, de la región del Donbass, la provincia exactamente de Lugansk y Donetsk, que desde el 2014 pues gozaban de una autonomía regional. Sin embargo, no gozaban de reconocimiento internacional y el territorio ucraniano pues continúa alegando que es realmente el posesor de esas provincias y que esas provincias son parte integral de su territorio. Ese sería como parte del meollo del asunto, conjunto a la intención de Ucrania formar parte de la Organización del Atlántico Norte, la OTAN, como se le dice comúnmente, que a esto se le une que ya para el año 2020 pasa a ser un colaborador directo, aunque nunca ha sido miembro pleno. ¿Qué pasa? ¿Por qué que tiene que ver esto con Rusia? El tema de que como Estado autónomo en el derecho internacional público moderno, Ucrania tiene el derecho de formar parte de la organización internacional que considere, pues es un Estado independiente. Obviamente. Exacto. ¿Y en qué afecta? Bueno, lo que afecta es que históricamente, como hablé del antiguo imperio de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, también Ucrania pues tiene una ubicación geográfica importante para Rusia. Y perder este miembro como parte neutral o como parte aliada significa un punto débil a su seguridad nacional. Se suponía que la OTAN ya no debería tener vigencia en este siglo. Mira, yo entiendo igual, porque el mundo de hoy en día no es el mundo de abril de 1949 cuando se crea la Organización del Atlántico Norte, que de hecho se crea con países miembros que tenían salida al mar Atlántico, por eso se llama Organización del Atlántico Norte. ¿Qué sucede con esto? Que ya los miembros que tiene la OTAN no solamente son aquellos que tienen salida al Atlántico Norte. Entonces, en ese punto de pensamiento geopolítico, por la naturaleza de la organización, que es la única en su tipo, es la única asociación de Estado, organización internacional político-militar, que tiene como objetivo solamente salvaguardar la seguridad de sus países aliados. Entonces, la OTAN, que ha permanecido por casi 80 años, perdió su razón de ser. Eso no le interesa al mundo para nada. Exacto. Bueno, actualmente... Le interesa a ellos. Exacto. Actualmente, la invasión de Rusia a Ucrania ha cambiado ese parecido, porque ya países como Suecia y Finlandia están estudiando la posibilidad de ser parte de esa organización. ¿Por qué? Por el capítulo 5 de la misma organización, que dice que un ataque a uno de los estados es un ataque a la misma organización. Claro. Entonces, la seguridad europea, con este conflicto, que luego de la Segunda Guerra Mundial, Europa no había experimentado un conflicto bélico armado en su territorio, pues dice, no, espérate, esto hay que mantenerlo, porque Rusia sigue siendo una amenaza. Entonces aquí yo entiendo que la acción militar que tiene Rusia en el territorio ucraniano, en vez de favorecerle estratégicamente, pues ha hecho lo contrario en este caso.
Mariette, vamos a una breve pausa de comerciales y continuamos en breve. Vamos a la pausa. Converso con Mariette Espinal, experta en Derecho Internacional, sobre el tema de Ucrania y Rusia. Gracias, Mariette, por tu participación. Gracias a ustedes. ¿Cuál es la utilidad del derecho internacional en este caso? Mira, pareciera que no tiene utilidad, pero el derecho internacional público, que son las normas expresas o tácitas propias de las costumbres de los estados, está actualmente recogida en la Carta Constitutiva de las Naciones Unidas. Entonces, así como nosotros en noticieros internacionales vemos que se hace referencia al derecho de legítima defensa que tiene Ucrania de defenderse de Rusia, es porque lo contempla el derecho internacional público, este principio. Pero aquí lo que ha fallado no es tanto la norma escrita, que es el derecho internacional público, sino el ejercicio o la puesta en práctica de este derecho, que es lo que conocemos como diplomacia. Entonces, la diplomacia es efectiva cuando hay voluntades. Vladimir Putin viene poniendo sus condiciones desde el año 2020, cuando entra realmente como miembro colaborador Ucrania dentro de la OTAN. Y luego más tarde, para diciembre del 2021, Volodymyr Zelensky le solicita a él que conversaran para negociar temas de paz. Entonces ya en enero de este año, ya Volodymyr estaba pidiendo armas y estas cosas porque era inminente una intervención armada de parte de Rusia. Ahora bien, diríamos, ¿la diplomacia ha sido inefectiva o han prevalecido mayormente los intereses? En un momento dado, yo había expresado públicamente que no se iban a ir a una guerra, pues este conflicto se viene ventilando, pues vamos a decir,
ha pasado por etapas en el 2008, en el 2013-14, y que no se iba a recrudecer en ese momento porque el mundo estaba saliendo de una crisis sanitaria. Eso importó poco. Que hizo meollo económico como nunca lo habíamos vivido. Entonces, eso importó poco. Entonces, yo creo que aquí ha valido más la estrategia de los estados, los intereses que se han sobrepuesto por encima de la vida de las personas, que no tienen culpa de las decisiones que se toman en las altas esferas. Pero la revisión aquí no es del derecho internacional, es de la aplicabilidad de ese derecho internacional. Porque entonces vuelvo al tema del derecho internacional. OTAN dice que hizo un llamado de su capítulo 4, que habla de, en palabras sencillas, de la colectividad, cuando se afecta la integridad de uno de sus países miembros. Aunque Ucrania no es un país miembro, ventilaba para ser un país miembro, un país aliado, es un país aliado. Un colaborador. Un colaborador directo. Entonces, la Organización de Naciones Unidas, por otra parte, dice, bueno, es una violación flagrante al derecho internacional humanitario porque Rusia está bombardeando puntos civiles. Y eso lo vimos en las noticias en la ciudad de Mariupol, en la ciudad de Bucha, lo vimos en los ataques dentro de Kiev. Entonces, entiendo que no es el tema del derecho internacional, es el respeto y el compromiso que los estados tienen de cumplir ese derecho internacional que ellos mismos, de manera voluntaria, pues han codificado, han creado. ¿Cuáles serán las posibles consecuencias para el mundo después de haber conocido este conflicto? ¿Y cómo cerrará el siglo, si pudieras irte un poquito más allá, consecuencias a largo plazo? Mira, las consecuencias a largo plazo es que Rusia no ha logrado su objetivo. Si ves la guerra, la operación militar inició el 22 de febrero. Y a la fecha de hoy, mira cuántos días lleva y no ha mermado. Entonces, estamos hablando de que lleva más de 2 meses. Y Rusia, en vez de conseguir amedrentar a Europa y detener a Ucrania de su intención de formar parte de la OTAN, lo que ha hecho es fortalecer a la OTAN, que países como Suecia y Finlandia están contemplando la intención de ser parte de esta organización. Y en caso de que sea así, se aceptaría en un periodo de 4 a 10 meses, cosa que no se suele hacer. Pero los países europeos se están sintiendo que necesitan protección y el posible estallido de una gran guerra en Europa. Casualmente, una de las declaraciones del secretario de Relaciones Exteriores, Stoltenberg, en Rusia, fue que las negociaciones de paz van en curso, pero que estamos ante la antesala de una posible tercera guerra mundial. Y aquí no estamos hablando únicamente de que el mundo puede detenerse con un tema de un ciberataque, con el tema de la tecnología, de que hay misiles que pueden llegar a otro continente en tema de minutos y que no son percibidos, que no son detectados, como en el caso de Rusia, que posee este tipo de artillería moderna, sino que el conflicto ha ido creciendo y a pesar de que mediáticamente ha creado cansancio en la población, ¿verdad?, en la teleaudiencia, sin embargo, en la realidad, países como Alemania, que en un momento dijo, mira, por mi situación histórica, no te voy a proveer armas, te voy a proveer cascos, porque Alemania es juzgada por las 2 grandes guerras. Claro. Cambió el chip hace 2 semanas y dijo, no, yo le voy a mandar tanques de guerra y armamento pesado, porque así mismo lo solicitaba la ciudadanía alemana. Pero el pronunciamiento también de oligarcas rusos que dicen,
que solamente una minoría apoya la guerra, demuestra muy claro que Rusia se va quedando solo en este sistema internacional. Muchas gracias, Mariette, por esta interesante conversación en Esfera Global. Continuamos. En proporción a cómo se vea el conflicto, debería ser la reacción de cada uno. Para Vladimir Putin es absolutamente correcta la decisión de invadir Ucrania, y cualquier sanción de Occidente a Rusia es lo mismo que una declaración de guerra, según ha sido su advertencia. Se sabe que es un conflicto con vocación a continuar, a complejizarse cada vez más, porque pasados los 60 días de su inicio, los bombardeos rusos continuaron siempre, a pesar y sobre el cese al fuego, para abrir corredores humanitarios en esa zona y en Mariupol. Con ese nivel de inhumanidad ha sido, Angela Merkel nos luce la más elocuente de todos, repudiando la guerra al defender su decisión de 2008 de bloquear la inmediata entrada de Ucrania en la OTAN. Y eso lo hace a pesar de que apoya todos los esfuerzos del gobierno y de la comunidad internacional a favor de Ucrania y el fin de la barbarie de esta guerra. El resto se la ha pasado pidiendo la exclusión de Rusia de cualquier participación como miembro de la Comunidad Internacional de Estados, como su suspensión del Consejo de Derechos Humanos, más sanciones con carácter de urgencia y el endurecimiento de las mismas, como propuso el presidente francés Emmanuel Macron, por las matanzas a civiles que ha sido denunciada por dirigentes de todo el mundo, exceptuando a China, que mantiene su calculada equidistancia a favor de Rusia. En definitiva, la comunidad internacional en su conjunto ha repudiado la guerra por considerarla temeraria, según la OTAN, injustificada, bárbara y sin sentido, según la Unión Europea y sus representantes, premeditada y no provocada, según los Estados Unidos. Un punto de inflexión en la historia europea, según Francia, que trae sufrimiento y destrucción a sus vecinos inmediatos, violatoria flagrante del derecho internacional y errática, según Alemania. Una catástrofe para el continente, según Gran Bretaña, atroz y una clara violación adicional a la soberanía e integridad territorial de Ucrania y de las obligaciones de Rusia en virtud de la Carta de la ONU, según Canadá. Y desde la República Dominicana se le considera una violación del derecho internacional público, la soberanía e integridad territorial de un país independiente, según el expresidente dominicano Leonel Fernández, y el presidente Luis Abinader pidió a Rusia la retirada de sus tropas de Ucrania, expresando que nuestro país se encuentra estremecido por ese hecho. Lo cierto es que todas estas expresiones no han servido más que para documentar la historia y saber quién está de qué lado. Mientras tanto, el conflicto sigue provocando consecuencias para todos, aún para los que estamos más lejos. Por ejemplo, el precio del petróleo llegó a su nivel más alto en más de 7 años, a solo horas después de que comenzara la invasión, y los precios de los contratos futuros de gas se dispararon un 60% en un solo día. Porque antes usted quizás no lo sabía, pero ahora todo el mundo sabe que Rusia es el segundo mayor exportador de petróleo y el mayor exportador de gas natural del mundo. La falta de petróleo en la región por las sanciones impuestas por los Estados Unidos y la Unión Europea podrían tener un gran impacto en las economías de Latinoamérica. Si baja la distribución de petróleo ruso en todo el mundo, algunas industrias y la población en general sufrirán un impacto inmediato. En cuanto a los mercados y las divisas, poco después del inicio del ataque ruso, los mercados financieros en Europa y en particular en Rusia se desplomaron. Las acciones de compañías rusas cayeron fuertemente, con bancos y petroleras entre los más afectados. Y se espera que a medida en que se desarrolle el conflicto, los mercados se tornen volátiles. El precio del oro, un activo de refugio para los inversores, llegó a su nivel más alto desde septiembre de 2020. El dólar se ha fortalecido mientras otras monedas fuertes como el euro y la libra esterlina han retrocedido. En algunos países de América Latina se pudo observar una depreciación de las monedas locales frente al dólar o viceversa. En lo que se refiere a los precios en los mercados del trigo y el maíz, subieron, aumentando la preocupación de que siga subiendo el costo de los alimentos a nivel global. Quizás usted lo desconocía,
Pero ahora todos saben que Rusia y Ucrania, alguna vez llamadas el granero de Europa, exportan más de una cuarta parte de la producción global de trigo. No nos olvidemos de los efectos de la pandemia sobre la economía y ahora el de la guerra. En Estados Unidos la inflación llegó en enero al 7,5%, su nivel más alto desde febrero de 1982. Los culpables, entre otros, el precio de los alimentos y la energía. Puede esperarse una subida de otros productos básicos como los metales y las economías occidentales podrían experimentar una inflación de cerca del 10%. En palabras del Fondo Monetario Internacional, esto puede ser severo, pero sobre todo no nos está sirviendo para nada la diplomacia, el derecho internacional, todo un siglo de tragedias acumuladas, muertes y sangre derramada, porque a pesar de que informes como el del Estado del Mundo del World Watch Institute nos hablaba de que dentro de los cambios culturales a esperarse en las próximas décadas, y eso lo decía en 2010, uno era el del fin de los conflictos armados, de la pérdida de legitimidad de la guerra, institución social creada por el ser humano como método de resolución de conflictos, y la percepción de esta cada vez más como un instrumento caduco y propio del pasado, y de toda aquella información preventiva de la que hoy disponemos para actuar con las armas de la diplomacia en los momentos de tensión, cuando todavía es posible alterar el curso destructor de una espiral conflictiva. No sirve para nada. Incluso 215 años han sido insuficientes y poco ha servido la aspiración kantiana, y que me perdone Kant, de este imperativo categórico de deshacernos de la guerra para instaurar el reinado del diálogo como permanente método de asegurar la paz perpetua. A este mundo le falta humanidad y se aprendió muy bien la lección del pasado, sobre todo el más reciente, el del siglo XX, de lograr las cosas mediante la fuerza.